Estamos, David, en una epidemia de diabetes de tipo 2, epidemia de personas con demencia, epidemia de obesidad, epidemia de problemas digestivos, epidemia de bajas concentraciones de testosterona, y todo esto achaca todos los problemas que tenemos hoy en día de enfermedades crónicas, todos los problemas de dolor articular, de problemas a nivel de nuestra concentración, y todo esto se soluciona gracias a tres cosas: más sol, mejora de la alimentación y número tres, más conciencia a la hora del entrenamiento de fuerza y de alta intensidad. Bill, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias a ti, David, siempre, desde ya bastante años, 6 años colaborando y entrevista número 70. Gracias a Tengo, ti por tan buena vibra. Siempre aquí te veo ensoleado, feliz y feliz colaborar contigo, que esta entrevista promete mucho. Gracias a ti. seguro que sí, mira, de verdad que yo ya no sé, todas las veces que te entrevisto digo lo mismo, yo ya no sé ni cuántas veces te he entrevistado, eres, o sea, algo tengo claro y es que eres la persona que más he entrevistado en el podcast, eres con la persona que más he colaborado y obviamente todo tiene un sentido, eres, yo creo que la persona, primero una de las personas más coherentes allí fuera en redes sociales, además uno de mis primeros referentes seguramente en dieta cetogénica y ayuno. Y creo que, bueno, además eso le sumas que eres un excelente profesional y una muy buena persona, ya lo tienes todo para estar aquí y repetir. Así que de verdad yo más bien el gusto es mío de tenerte por aquí una vez más. Hoy vamos a repasar prácticamente todo lo que tiene que ver con dieta cetogénica, porque a pesar de que tú y yo venimos ya de más de 5 años seguramente hablando y divulgando de dieta cetogénica y ayuno, me llama la atención de que siguen habiendo muchas dudas allí fuera y pues justamente sé que muchos de los vídeos y las entrevistas que tengo en el canal de YouTube, en el podcast, vienen justamente de la base de lo que es la dieta cetogénica y el ayuno. Siguen habiendo dudas, sigue habiendo mucha gente viendo esos vídeos, pero ya muchos de ellos están muy desfasados. Hay mucha nueva evidencia y yo sé que tú te mantienes actualizado y en eso es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Pero para quien no te conozca, Phil, yo ya te conozco hace muchos años, pero para quien no te conozca, preséntate quién es Filugo y a qué te dedicas. Y luego, farmacéutico, apasionado por la fisiología humana, la bioquímica nutricional y la optimización del ser humano. Y estoy aquí compartiendo todos los días sobre dieta cetogénica, ayuno, suplementación, hormonoterapia en mis redes, porque estas cosas han cambiado mi vida. Desde pequeño sufría de ataques de epilepsia muy fuertes, y estos ataques de epilepsia se transformaron, cuando entré en la universidad, en la Facultad de Farmacia, en ataques de pánico severos y generalizado, hasta el día donde, cuando estaba en una clase de farmacología, a 2 meses del examen final, me dio un ataque de pánico tan fuerte que pensaba haberme muerto. Y un amigo me despertó, estaba fuera de la facultad, en las escaleritas, y me dijo que había hecho un ataque de pánico, él estando al tanto de que sufría de estos ataques. Y desde aquel entonces vivía en aquella época en el sur de Francia, por eso mi acento, que no es del barrio Carabanchel de Madrid, y me fui, dejé mis padres, dejé mi novia, dejé mis amigos, y para cumplir mi sueño de ser farmacéutico, decidí volver a estudiar farmacia desde cero, empezando el primer año en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Y en aquel 2012 me di cuenta que la nutrición, el estilo de vida, el entrenamiento, el sol, tenía un impacto dramático en mi vida. Y mejor dicho, un impacto beneficioso en mi vida. Fíjate, David, que en aquella época yo no sabía lo que hacía en términos de nutrición. Comía entre 4 o 5 comidas al día, con mucho pan, muchos carbohidratos, no tenía una higiene de vida sana. Y cuando llegué a Madrid, intuitivamente dejé de ingerir carbohidratos, pero no porque sabía de dieta cetogénica, sino más bien porque era como una intuición, algo que me decía que estos alimentos me estaban pesando. Me sentía mal, tenía gases, flatulencias, me sentía, sí, literalmente dolido, inflamado. Y dejé estos alimentos, pasé poco a poco de 4 a 5 comidas al día a 2 comidas al día. En apenas 6 meses perdí bastante peso y mi vida se transformó. Me di cuenta que mis ataques de pánico en aquel 2012, en mi primer año de farmacia, ya se habían ido, ya no tenía miedo de levantar la mano en las clases y empezaba por fin
a aprobar e incluso sacar mejores notas. Mi cognición había mejorado, mi memoria había mejorado, mi foco cognitivo había mejorado y mi motivación había mejorado. Había recuperado mi confianza en mí, que había básicamente desaparecido en mis años donde sufría de ansiedad generalizada y crónica. Entonces, desde aquel 2012 empecé a apasionarme, a obsesionarme por estudios en dieta cetogénica, a leer cada vez más estudios sobre el metabolismo de las cetonas. Descubrí el ayuno intermitente en aquel 2014 y a lo largo de todos estos años he tenido, como todo el mundo en dieta cetogénica y ayuno, altos y bajos. Eh, Altos y bajos, bajos como comer demasiado frutos secos o volver a ganar grasa en dieta cetogénica por pasarme con la cantidad de grasa, o incluso haciendo demasiado ayuno, demasiado entreno en ayunas, teniendo problemas a la hora de rendir a nivel deportivo. Y fíjate que toda esta historia acabó en 2000, o empezó en 2017. Empecé con hacer una sola comida al día que llevo a día de hoy. Estoy siguiendo una sola comida al día y es básicamente una estrategia nutricional que me ha cambiado la vida por hacerme ganar mucho tiempo, mucha energía, y hoy en día en redes tengo pues una academia con más de 5.000 alumnos donde enseño a realizar este tipo de alimentación, ayunos, y enseño básicamente también a gente a optimizar este estilo de vida cetogénico a lo largo del año. La verdad que, de verdad que es espectacular, Phil, lo de tu historia, no me canso de decirlo. Yo comencé un año más tarde, yo comencé en el 2018 a hacer cambios en mi alimentación y me pasó algo curioso que es justamente donde quisiera empezar toda esta entrevista. Y es porque, claro, yo empecé a hacer cambios tal cual como lo hiciste tú, ¿no? Tenía un montón de dolencias, inflamación, migraña, estreñimiento, etcétera. Y claro, yo empecé a quitar alimentos que me generaban justamente inflamación y dolor abdominal. Y de pronto me di cuenta de que eso que yo estaba haciendo, que era simplemente retirar los carbohidratos, disminuirlos de la dieta, tenía nombre y apellido. Se llamaba dieta cetogénica. Para alguien que nos esté escuchando, porque yo sé, bueno, además quiero aclarar de que se le dice de distintas formas, ¿no? Dieta keto, dieta ceto, dieta cetogénica. ¿Qué es una dieta cetogénica? Me gusta definir, David, para los principiantes, la nutrición de un modo muy reduccionista, pero muy simplista. Imaginarse la nutrición como tres bloques: un bloque de carbohidratos, un bloque de grasa y un bloque de proteínas. Si yo realizo una dieta cetogénica, hay una cosa muy sencilla por hacer, que es bajar este bloque de carbohidratos. Indirectamente, si yo estoy disminuyendo la cantidad de pan, la cantidad de arroz, la cantidad de frutas, elimino los ultraprocesados, necesito, obviamente, aumentar los dos demás bloques, es decir, los bloques de las proteínas y de las grasas. Porque si estoy quitando muchísimas calorías desde los carbohidratos, es muy, muy probable que me quede muy, muy corto de calorías. Entonces, aumento el bloque tanto de las grasas que las proteínas. Me voy a enfocar en alimentos altos en proteínas como el pescado azul, el pescado blanco, la carne blanca, la carne roja y sobre todo los órganos: hígado de ternera, hígado de cordero, hígado de pollo, que sabemos que los órganos son los alimentos más altos en minerales y en vitaminas de todo el planeta, y sobre todo los que más biodisponibilidad de estos minerales y vitaminas ofrecen. Las proteínas me voy a enfocar a subirlas para estar en una cantidad aproximadamente de un mínimo de 1,8, 2,0 gramos por kilo de peso de proteína, y las grasas para empezar una dieta cetogénica en una cantidad de 1,6, 2,0 gramos por kilo de peso. Estas grasas las voy a subir gracias a alimentos, preferiblemente, conoces bien mi filosofía, David, altos en omega 3, y estas grasas las podemos obtener desde el mismo pescado azul, el hígado de bacalao, y también altas en omega 9 y omega 7, que es el ácido palmitoleico. Este omega 9 lo podemos obtener desde el aguacate, desde el aceite de oliva, y para los omega 7, por ejemplo, desde frutos secos, como por ejemplo puede ser las nueces de macadamia, aunque no suele recomendar una muy alta cantidad de frutos secos para las personas al principio de una dieta cetogénica y no quedarse muy sectario. Es algo que podemos incluir en una muy, muy pequeña cantidad, 20 gramos al día, por ejemplo. Los carbohidratos, para no olvidarlos y contar la cantidad, podemos estar en una cantidad
por debajo de 0,5 gramos por kilo de peso, para hacerlo muy sencillo en un principiante y no perder mucho tiempo en contar calorías. Es básicamente pasar su rato comiendo alimentos muy bajitos en glucosa y fructosa, como por ejemplo puede ser tocar los vegetales como el calabacín, la calabaza, o a las personas a quien le gusta y lo tolere correctamente, espárragos, etcétera. A las personas que le cuesta digerir este tipo de alimentos, espinacas, acelga, ensalada, lombarda, no es obligatorio meter verduras en la alimentación del ser humano, pero quizá al empezar una dieta cetogénica, la inclusión de alimentos como el calabacín, la calabaza, son dos alimentos que se digieren bastante bien, puede ser de uso para subir la saciedad de la persona que arranca con una dieta cetogénica. Entonces, una dieta cetogénica es muy sencilla de definir. Una alimentación baja en carbohidratos y una alimentación más alta en grasa y proteínas. Fijaos aquí que no defino la dieta cetogénica como una dieta alta en grasa. Prefiero definirla como una dieta alta en grasa y alta en proteínas. Prefiero decir a la gente que se enfoque más bien en alimentos altos en proteínas, como la carne roja, el pescado azul y los órganos, ya que estos alimentos indirectamente van a dar una bastante alta cantidad de grasa. Y para cubrir el resto de las grasas y llegar a estos 1,5-2,0 gramos por kilo de peso, usaremos el aguacate y el aceite de oliva, que son grasas espectaculares que mejoran la sensibilidad a la insulina, son neuroprotectoras y tienen también un impacto beneficioso sobre el funcionamiento mitocondrial. Así que es simple. Para resumir, David, una dieta cetogénica consiste en bajar la cantidad de carbohidratos, focalizarse en carne, huevo, pescado, órganos y usar aguacate y aceite de oliva para tener así una dieta cetogénica mediterránea bien ejecutada y que se pueda hacer a largo plazo. Phil, te pregunto porque, claro, si bien o sea, a mí no me gusta hablar de modas y tendencias, pero bueno, el mundo del marketing y el mundo del fitness y de la salud le ha puesto un nombre, le ha puesto un apellido, se le llama dieta cetogénica. Muchas veces la gente cree que le están vendiendo algo y en parte sí, porque bueno, luego te meten por allí algunos productos con el keto debajo y tal, pero mi pregunta es, ¿por qué pareciera ser una buena estrategia a nivel nutricional para la población moderna? Es decir, ¿por qué a día de hoy hay tanta gente viéndose beneficiada de aplicar una dieta cetogénica en su estilo de vida? O sea, ¿de dónde viene la población moderna? O sea, ¿cómo se alimenta a día de hoy la población moderna que ese cambio de reducir los carbohidratos, aumentar las grasas y las proteínas les podría venir bien? Estamos, David, en una epidemia de diabetes de tipo 2, epidemia de personas con demencia, epidemia de obesidad, epidemia de SIBO, epidemia de problemas digestivos, personas que tienen baja la libido, epidemia de bajas concentraciones de testosterona y todo esto achaca todos los problemas que tenemos hoy en día de enfermedades crónicas, todos los problemas de dolor articular, de problemas a nivel de nuestra concentración y todo esto se soluciona gracias a tres cosas. Más sol, mejora de la alimentación y número tres, más conciencia a la hora del entrenamiento de fuerza y de alta intensidad. Si yo parto de la base aquí que estamos hablando de nutrición cetogénica, una nutrición cetogénica para una persona que tiene poca actividad física, es decir, una persona que anda 3.000-4.000 pasos, es decir, la cantidad de paso que le permite ir desde el coche hasta la oficina y la cantidad de paso que le permite ir desde el coche hasta dentro de casa. Esto es un metabolismo que básicamente no necesita carbohidratos, ni tampoco necesita altas cantidades de glucosa ni de fructosa. Entonces, una persona que a día de hoy tiene el metabolismo completamente destrozado, que es el 95% de la población, por no exponerse la suficiente cantidad de tiempo al sol, por estar debajo de la luz azul demasiado tiempo en el día, por no estar sensibilizado por los efectos beneficiosos del entrenamiento de fuerza y alta intensidad, por no hacer la suficiente cantidad de pasos durante el día, por pensar que no tiene el tiempo, por los niños que no duermen o por simplemente no tener la motivación de hacer un hit de 15 minutos en su jardín, se van a ver beneficiados por la dieta cetogénica.
Partiendo de la base que la dieta cetogénica es una dieta que ha demostrado en estudios randomizados aumentar la oxidación de grasa, aumentar la pérdida de grasa, ser beneficiosa para la retención de masa muscular, ser beneficiosa para revertir o ayudar al tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, ser beneficiosa para reducir problemas digestivos, ser beneficiosa para poder ser ejecutada a largo plazo. Entonces, todas estas personas que tienen una actividad física o una frecuencia de actividad física bajita, que es el 90% de la población, se verán beneficiados por la retirada de los carbohidratos debido a que la dieta cetogénica mimetiza los efectos del ayuno y mimetiza la producción de cetonas producida después del entrenamiento. Y esto es muy sencillo de entender. El ayuno intermitente, el entrenamiento son herramientas muy cetogénicas, es decir, herramientas que van a producir cetonas en nuestra sangre. Estas cetonas, una vez producidas por nuestro hígado, no es que sean un metabolito tóxico como la gente de la tele o de los periódicos dicen. Estas cetonas son usadas por nuestro músculo, nuestro corazón, nuestro cerebro, hasta las células de nuestros riñones usan las cetonas porque van a tener en estas células varias funciones. Una de las funciones es un impacto antioxidante. El beta-hidroxibutirato, ahorrando, sin entrar en detalles bioquímicos ahí, una molécula preciosa en nuestras células, que es la nicotinamida, adenina, dinucleótido, NAD+, que es básicamente una molécula que funciona como una pila dentro de nuestras células y que ha demostrado ser de uso, como por ejemplo con suplementos de vitamina B3, para mejorar la eficiencia energética de nuestras células. Este NAD+, es también precursor de otras moléculas dentro de nuestra célula, como el NADPH, que es una molécula necesaria para la producción de glutatión. Cuando este beta-hidroxibutirato llega al cerebro, este beta-hidroxibutirato tiene un impacto antiinflamatorio, ejerciendo su actividad sobre varias proteínas proinflamatorias, como el proteosoma NLRP3, actuando ahí como una molécula que va a preservar las neuronas para que los principiantes entiendan este lenguaje un tanto bioquímico. Estas cetonas tienen también un rol energético. Es decir, dejo de consumir carbohidratos, bajo la ingesta de glucosa, pero estoy sustituyendo esta moneda energética por otra moneda que son las cetonas. Cetonas que son básicamente utilizadas por el ciclo de Krebs, una serie de reacciones enzimáticas en nuestras células para producir ATP, para producir energía. Y es por ello que una persona que es incluso sedentaria o que no entrena mucho puede verse beneficiada para perder grasa con una dieta cetogénica. Esta dieta cetogénica, al aumentar la cantidad de cetonas en sangre, le va a beneficiar en todos estos aspectos. Aspecto antiinflamatorio en absolutamente todos los tejidos, mejora del foco cognitivo, aumento de la saciedad, las cetonas siendo responsable de la disminución de la grelina, una hormona que produce nuestro cuerpo que aumenta nuestro apetito, y además los tipos de nutrición cetogénica, al disminuir las oscilaciones de insulina en nuestra sangre, ayudarán a mejorar nuestro apetito, ayudarán a no tener hambre después de una comida hecha a las 2 de la tarde con arroz, papa y frutas, que nos da siempre sueño o que nos da siempre esta bajona por la tarde que induce cada vez más, lo vemos, meriendas que no tendríamos que hacer o ganas de comer dulce por la noche que se pueden literalmente eliminar gracias a este tipo de nutrición vacía o básicamente casi a cero de carbohidratos, sobre todo glucosa y fructosa. Mira, y hay algo curioso porque, claro, un poco el mundo de la nutrición parece haberse Un segundo, dividido, ¿no? David. Entre... Vuelve a empezar la pregunta, por fin. Sí. Perdón. ¿Qué te pasó? Vale. Aquí, ya está. Mira, curiosamente, pareciera que el mundo de la nutrición se ha dividido justamente con la corriente de la dieta cetogénica en carbos sí o carbos no. Y seguramente hay mucha gente que no quiere hacer una dieta cetogénica porque le han vendido también la idea de que los carbohidratos son esenciales o son necesarios.
Entonces, si tú pudieses aclarar a las personas que nos están escuchando, ¿qué papel juegan los carbohidratos en nuestro organismo y si son realmente necesarios o esenciales y de qué forma realmente los obtenemos a través de la dieta si tuviésemos que obtenerlos? La palabra necesario en fisiología humana realmente no tendría que estar aplicado o usada cuando hablamos de nutrición. Y esto es muy sencillo de entender. Cuando nosotros producimos energía dependemos de electrones y de protones, H+. Estas dos entidades atomísticas dependen básicamente de la llegada de nutrientes en nuestras células. Entonces, estos electrones y protones se pueden obtener directamente desde las grasas y las proteínas. De hecho, las grasas son los tipos de macronutriente que más agua va a producir la célula, es decir, las grasas son el macronutriente que más eficiente es para la célula. Los carbohidratos realmente, desde un punto de vista de producción de agua o producción de ATP, si lo comparamos con una molécula de grasa, no va a dar tantos ATP como la molécula de grasa. Entonces, desde un punto de vista meramente bioquímico, los carbohidratos frente a las grasas no son más eficientes. Otra cosa es comparar los carbohidratos y las grasas para la mejora del rendimiento deportivo en alta intensidad. Pero el ser humano no tendría que pensar que los carbohidratos son necesarios para la vida humana. Los carbohidratos son necesarios para los deportistas que buscan una mejora del rendimiento deportivo en alta intensidad, un ciclista que quiere ganar una carrera, un competidor de CrossFit que está viviendo en un bidón con 30 gramos de carbohidratos para ser mejor que su compañero de al lado, o básicamente un futbolista que durante el partido necesita meter una mezcla de fructosa y glucosa para recuperar mejor de los sprints que ha hecho en la primera parte del entrenamiento del partido. Pero los carbohidratos fuera del contexto deportivo no son para nada necesarios para el ser humano. El ser humano puede perfectamente sacar estos electrones, estos protones, esta energía, este ATP desde las grasas y las proteínas. Las proteínas tendrán un impacto sobre el cuerpo humano, David, más bien estructural, tanto la proteína de colágeno, que la proteína de suero de leche, que la proteína de la carne, no solo juegan un papel de producción de ATP, sino más bien estructural para ayudar a la síntesis de proteínas, enzimas, la construcción de masa muscular y estos mismos aminoácidos que obtendremos desde la carne, los huevos, el pescado, los órganos, son los ladrillos que necesita nuestro cuerpo para producir antioxidante. Cuando nosotros hablamos de glutatión, este glutatión no se compone de vitaminas que encontramos en las plantas o de algo raro que encontramos en el smoothie verde. No, no, esto se encuentra directamente en los aminoácidos presentes en la carne, en el pescado, en el hígado de ternera, glicina, cisteína, son aminoácidos que se encuentran dentro de la carne. Y es por ello que cualquier persona en este planeta que diga que la carne es o es inflamatoria, tiene que repasar sus conocimientos en bioquímica nutricional porque es, de hecho, la inversa. La carne aporta tantos aminoácidos que van a estar involucrados para crear este mismo glutatión. Entonces, los carbohidratos no son necesarios para el ser humano. El ser humano no necesita carbohidratos. El ser humano, para vivir, para poder respirar, para poder andar, necesita proteínas y necesitas grasas. Si el ser humano empieza a comer más pescado azul, más hígado de ternera, más carne roja, y al lado, para las grasas, o sea, aceite de oliva, aguacate, va a obtener absolutamente todo lo que necesita para poder ejecutar sus funciones, tener correcta libido, poder dormir, poder concentrarse, e incluso hay personas que funcionan perfectamente sin carbohidratos para entrenar. No todo el mundo, pero por eso hablar de los carbohidratos como un macronutriente esencial para el ser humano es básicamente pasarse muchos conceptos de bioquímica por encima de donde sabéis lo que pienso. Entonces, los carbohidratos no son obligatorios para el ser humano. Sin embargo, los carbohidratos
podrán ser útiles en personas que llegan con una analítica a lo mejor alterada, personas con un cortisol muy elevado, niveles de testosterona muy, muy bajos, personas que tienen alteraciones en la D-sulfato, personas que buscan una mejora de rendimiento deportivo porque son personas que entrenan 5 veces, 6 a la semana, son personas que quieren mejorar o acelerar su optimización del entrenamiento en alta intensidad, y en estas personas, pues obviamente, el uso de carbohidratos podrá completar los objetivos de rendimiento deportivo o los objetivos terapéuticos que están buscando gracias a la nutrición. Por ejemplo, una persona con hipotiroidismo subclínico o clínico podría verse beneficiado por la ingesta de carbohidratos, ya que la ingesta de ciertos carbohidratos, como por ejemplo puede ser algunas frutas o algunos tubérculos, puede elevar de forma puntual la conversión de T4 a T3, T3 libre, que puede estar baja en personas con hipotiroidismo clínico o subclínico. Y es por ello que decir que los carbohidratos son tóxicos desde un punto de vista de fisiología y bioquímica no tiene tanto sentido. No, habría que decir que los carbohidratos no son necesarios para la mayoría de los mortales, pero en algunos casos de personas con analítica alterada, fatiga adrenal, hipotiroidismo subclínico, clínico, personas incluso con cáncer que realmente están al borde de la muerte porque ya no pueden masticar los alimentos, ya es peligroso para ellos seguir una dieta meramente cetogénica porque la dieta cetogénica les sacia demasiado para poder ingerir otros alimentos. El uso de carbohidratos en estas personas o en deportistas de élite, obviamente que puede optimizar la salud del ser humano. Pero realmente, si hablamos en términos de porcentaje, ¿quiénes son estas personas? ¿O cuántas personas hay en respeto a la población entera? Entonces, para hablar muy sencillo, para personas a pie de calle, es muy probable que necesites mucho menos carbohidratos de lo que estás ahora pensando. Quizá este croissant que estás comiendo a las 10 de la mañana, lo siento mucho, pero si te vas a sentar en tu oficina y que tu jefe te va a decir que la presentación que acabas de hacer está mal, estos carbohidratos no van a hacer bien para ti, sobre todo si viene de un croissant ultra procesado. Y por otra parte, quizá tampoco necesites esta manzana para quitarte el apetito a las 11 de la mañana. Quizá necesites una fuente de proteínas que te dé muchísimo más saciedad que una manzana o una mermelada con tu pan tostado, básicamente. Entonces, todo esto a las personas a pie de calle os va a beneficiar a largo plazo. No pensar que los carbs son el demonio, obviamente no, pero quizá si enfocáis vuestra alimentación más en alimentos altos en proteínas, vuestra vida cambia y aprendéis de forma consciente en apartaros de vuestro propio apetito y entender que vuestro apetito no es que sea algo que el ser humano necesite todos los días, pero quizá aprender más a diferenciar el apetito emocional del apetito fisiológico. Y es muy probable que a día de hoy, David, y esto lamentablemente es así, que las personas se dejen regir muchísimo más por su apetito emocional que su apetito fisiológico. Y es por ello que alimentaciones de tipo cetogénica, alimentación de tipo carnívora, ayudan a las personas a recuperar este apetito fisiológico, apartándose cada vez más de este apetito emocional. De hecho, hay un truco muy sencillo para saber si estáis regido por vuestro apetito emocional o fisiológico. Preguntaros antes de abrir la nevera cuando llegáis del trabajo, fatigados, cansados, o después de que vuestro jefe os haya dicho de que vuestro trabajo está mal, si os apetece en este mismo momento comeros un trozo de carne roja fría o un trozo de pescado blanco o una lata de sardinas. Si la respuesta es no, no quiero comer esto, pero queréis comer un croissant o un trocito del pastel de la abuela, es muy probable que esto sea un apetito emocional, pero no un hambre real. Partiendo de esta base que ahora sabéis diferenciar entre vuestro apetito emocional y vuestro apetito fisiológico, preguntaos siempre esto antes de comer y vuestra vida va a cambiar definitivamente.
Y mira, es una cosa que yo siempre he discutido, incluso bueno, con muchos psicólogos, amigos y gente bastante cercana que está especializada en esta materia. Y hay una cosa particular y es que justamente no sabemos, por una parte, distinguir las emociones y por otra parte, luego no sabemos cómo aliviarlas. Pero tú has mencionado algo, Phil, has mencionado la palabra cetosis. Y hay mucha gente que no se atreve a hacer una dieta cetogénica porque le tiene miedo a la cetosis, que luego seguramente la confunden con algo que se llama cetoacidosis. Entonces yo quiero que seas tú quien explique cuál es esa diferencia, qué es lo que se consigue o a qué nos referimos cuando hablamos de que entramos en cetosis con una dieta cetogénica y cuál es la diferencia realmente o a qué es realmente a lo que le teme la gente y a lo que le temen seguramente los profesionales de la salud, que es justamente lo que ha generado tanto miedo a la población en general de poder hacer una dieta cetogénica, que seguramente les puede traer muchos beneficios, pero no se atreven justamente por eso. Fíjate, David, que con 12 años investigando en dieta cetogénica, metabolismo de las cetonas y ya con 6 años enseñando este tipo de alimentación en redes sociales en mi academia, me doy cuenta de que a los periódicos les encanta las tagline vendedoras, les encanta dar miedo a la población. Incluso recientemente tuvimos un estudio supuestamente que demuestra que el ayuno aumenta del 91% el riesgo de enfermedad cardiovascular, cuando realmente es todo lo contrario. Y los periódicos, los médicos incluso que salen a la tele diciendo que la dieta cetogénica es peligrosa porque puede inducir cetoacidosis. Primero definamos el concepto de cetosis. El concepto de cetosis ha sido definido por líderes en el sector, Stephen Finney, Jeff Bolek, que definen la cetosis como una concentración de una de las cetonas, que es el beta-hidroxibutirato. Estas cetonas, el beta-hidroxibutirato particularmente, cuando está en una cantidad, una concentración superior a 0,5 milimoles por litro hasta 6,5 milimoles por litro en sangre, este estado se define como un estado de cetosis. Este estado de cetosis se puede obtener combinando una dieta cetogénica con ayuno, con entrenamiento, o incluso en personas que no hacen dieta cetogénica, ayunando 3, 4, 5 o 6 días. El estado de cetosis consiste, entonces, en que nuestra sangre haya una concentración de entre 0,5 hasta 6,5 milimoles por litro de beta-hidroxibutirato. Cuando este beta-hidroxibutirato en sangre, como bien hemos mencionado antes, este beta-hidroxibutirato actuará sobre las células de nuestros tejidos, músculo, corazón, riñón, intestino, cerebro, para ejercer ahí efectos energéticos, antiinflamatorios y antioxidantes. Pero entonces, ¿cómo el ser humano puede llegar a entrar en este estado de cetoacidosis? La cetoacidosis se define por un estado en el cual este beta-hidroxibutirato llega a concentraciones más altas, 7,5, 8,5, 12,5, 15, y entonces este estado se define de cetoacidosis porque la sangre conoce una disminución de su pH. Cuando nosotros bajamos el pH, es sinónimo de decir que aumentamos la acidez de la sangre. Y a la inversa, si la sangre aumenta de pH, estamos entonces disminuyendo la acidez de la sangre, aumentando su alcalinidad. Este estado de cetoacidosis no se puede obtener realizando ayuno, nutrición cetogénica o entrenando en ayunas, que es una de las herramientas más cetogénicas de este planeta. La razón es muy sencilla. El cuerpo tiene mecanismos para regular a la alza o a la baja esta cantidad de cetonas en sangre. Los mecanismos son muy sencillos. Cuando el hígado detecta una muy alta cantidad de cetonas en sangre, disminuye la producción de estas mismas cetonas debido a que los ácidos grasos, cuando entran en el hígado, van a sufrir muchísimo menos el efecto de estas enzimas cetogénicas. Entonces, esta cetoacidosis, ¿cómo se puede obtener? Se puede obtener en personas diabéticas de tipo 1, en personas diabéticas de tipo 2 con ciertos usos de medicamentos antidiabéticos o en mujeres lactantes y en algunos deportistas diabéticos de tipo 1 y vamos a explicar los porqués.
En personas diabéticas de tipo 1, cuando hay un mal manejo de la insulina, las personas se olvidan de inyectar insulina, la producción de estas cetonas puede aumentar drásticamente debido a que el diabético de tipo 1, como no produce insulina, aumenta drásticamente la cantidad de glucagón y sabemos que este glucagón al llegar al hígado favorece la creación de cetonas debido a que la persona se ha olvidado inyectarse la correcta cantidad de insulina, tanto en concentración que en frecuencia. El hígado produce tantas cetonas que la acidez de la sangre baja y entramos entonces en este estado de cetoacidosis. E imaginaos una persona diabética de tipo 1 que va a través de un entrenamiento en ayunas y este entrenamiento en ayunas, al producir más cetonas, si esta persona se ha olvidado comer antes del entrenamiento o usar la suficiente cantidad de insulina, este diabético de tipo 1 puede entrar en este estado de cetoacidosis, que se revierte en un segundo, dando a la persona una alta cantidad de glucosa y fructosa, puré de plátano, miel, etcétera. Y luego, obviamente, usando la insulina necesaria. Por otra parte, hay ciertos casos posibles de cetoacidosis, como por ejemplo diabéticos de tipo 2, que se pasan con la cantidad de ciertos antidiabéticos que son los inhibidores del transportador sodio-glucosa de tipo 2, que se encuentra este transportador en el riñón que se ocupa del metabolismo de la glucosa y su reabsorción. Cuando las personas se pasan con la cantidad de estos fármacos, puede haber una exacerbación de la producción de cetonas debido a que la glucosa baja demasiado y esta bajada de glucosa aumenta drásticamente la capacidad del páncreas de subir la concentración de glucagón, haciendo que la persona acabe con cetoacidosis. Por otra parte, las lactantes. Algunos lactantes que ayunan demasiado o quieran hacer 2 o 3 días de ayuno pueden caer en cetoacidosis debido a que una mujer lactante tiende a producir más concentración de glucagón en su sangre. Si esto lo juntamos a una disminución drástica de la insulina por ayunar demasiado, 2 o 3 días, podemos hacer que la mujer lactante pase a cetoacidosis. Y esto es particular hasta los meses 7 o 8 después de el parto. Y por otra parte están pues las personas que quieren ayunar y en este mismo ayuno deciden beberse 5 cervezas o 1 litro de botella de champán o cualquier otro alcohol. Este mismo alcohol, como disminuye la concentración de glucosa en sangre, sube el glucagón demasiado respecto a la concentración de insulina, haciendo que el hígado empiece a producir cetonas en respuesta a la elevación de glucagón y la disminución de insulina, haciendo que la persona caiga en cetoacidosis. Partiendo de esta base, decir que la dieta cetogénica es dañina para el cerebro porque aumenta la probabilidad de cetoacidosis es no tener absolutamente ningún criterio en bioquímica nutricional ni en fisiología humana. Intentar vosotros ahora mismo iros a entrenar en ayunas, seguir con vuestra dieta cetogénica y subir los niveles de cetonas por encima de 7. Vamos a intentarlo. Hacerlo con aceite MCT, 50 mililitros si queréis, y es uno de los alimentos más cetogénico junto a ciertos ácidos grasos de tipo omega 7, omega 9 o omega 6. Será literalmente imposible. E incluso con cetonas exógenas, salvo quizá si empezáis a beberos 5 botellas de ésteres de cetonas de golpe en ayunas de 10 días después de un entrenamiento de 20 kilómetros corriendo en las cordilleras de las Andes. Bueno, quizá si abusáis podríamos llegar a niveles de cetonas de 7,5 milimoles por litro, pero aún así no hay evidencia científica de que el cuerpo no sea capaz de regular a la baja esta llegada de cetonas. Hay tantas cetonas que llegan desde un punto de vista dietético que el hígado será capaz de regular esta entrada masiva de cetonas o esta producción masiva de cetonas. Pero entre tú y yo, que estás escuchando esta entrevista, ¿por qué llegarías a hacer 10 días de ayuno
bebiendo 15 botellas de cetonas de ésteres y haciendo un trail running en la cordillera de las Andes en ayunas. Obviamente nadie va a hacer esto en este planeta Tierra. Te estoy dando un ejemplo extremo para hacerte darte cuenta que todo lo que puedes escuchar sobre los riesgos de la dieta cetogénica y la cetoacidosis, si no tienes diabetes de tipo 1, si no estás pasándote con este tipo de medicamento para diabetes de tipo 2 y si no entras dentro de cada una de estas condiciones que te he dicho, el riesgo de cetoacidosis es mínimo, es absolutamente, de hecho, casi nulo. Mira, y yo te quería decir, porque claro, uno de los principales miedos que hay en la población general de hacer o no hacer una dieta cetogénica viene justamente de la mano con la cetosis. Pero me gustaría saber dos cosas, porque claro, estamos hablando de un estado que pues no prevalece en la población general, porque estamos hablando de que es una población que tiene seguramente problemas de salud a nivel metabólico, que viene dependiendo de ese otro extremo, el opuesto a la cetosis. Entonces, ¿cómo puede empezar de forma práctica, obviamente muy por encima hablando, cómo pudiese empezar una persona principiante una dieta cetogénica y qué tiempo le tomaría entrar en ese estado de cetosis, teniendo en cuenta de que vienen del otro extremo completamente? Una persona que lleva comiendo 5 veces al día, ultraprocesados o no, una muy alta cantidad de carbohidratos, arepas, papas o una cantidad enorme de Coca-Cola, puede empezar con lo siguiente. Número uno, no hay prisa. Lo repito, número uno, no hay prisa. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no tienes que transformarte en una persona cetogénica con una sola comida al día capaz de entrenar en ayunas todos los días. Será normal en tu transición de estar sufriendo todavía esta ansiedad por dulce. Será normal seguir teniendo hambre durante el día. Uno tiene que pensar que ha estado durante 20, 25, 30, 40 años aportando gasolina a su cuerpo, gasolina que proviene de los carbohidratos, de la glucosa. Entonces hay que dar a su tiempo, suficiente tiempo, 10, 15, 21 días o incluso esperar el mes para poder sentir los efectos de la cetosis y por fin, poco a poco, cetoadaptarse. Así que por favor esto, con todos los años que llevo ayudando a las personas a hacer este tipo de alimentación, tengamos un poco de paciencia y no juzguemos la dieta cetogénica 5 días después de haberla arrancada. Pasando de 5 comidas al día a 3 comidas al día. Etapa número 1, voy a hacer todo lo posible para que en estas 5 comidas yo vaya poco a poco reduciendo la cantidad de arroz, la cantidad de patata, la cantidad de frutas, la cantidad de ultraprocesados. Hago lo posible. Hago lo posible. ¿Y qué quiere decir lo posible? Si yo tengo delante de mí un bol de arroz blanco, mi objetivo ahora, durante esta semana, es en vez de meterme un bol de arroz blanco, es meter 3/4 fuera, me quedo con un poquito de arroz y voy a sustituir este arroz por un arroz que puede estar hecho a base de konjac, por ejemplo, que tenéis muchos arroces que están hechos a bases de este tipo de fibra, el glucomanano, que se parece muchísimo al arroz, pero que no van a aportar casi nada de calorías y cuyo impacto sobre la insulina es absolutamente nulo. Es decir, tenéis que hacer lo posible para que vuestro cerebro esté siguiendo con vuestros hábitos, pero que a nivel metabólico este alimento no tiene absolutamente nada que ver. Así que la primera etapa, intentar encontrar alimentos que tengan el mismo aspecto visual, pero que no tengan nada que ver desde un punto de vista de macronutrientes. Si me encanta comer arroz, entonces voy a sustituir el arroz por alimentos altos en glucomanano, en fibra, como el konjac, que no tienen nada de calorías, que solo aportan fibra, que forman un gel cuando llegan al intestino y suben tanto la saciedad que es muy probable que no vais a tener nada de hambre para comer al lado un pastelito o un trozo de galleta María. Por otra parte, la transición muy importante para quitar estos carbohidratos es usar la fibra. Y no os estoy forzando aquí a comer más espinacas, acelgas o ensalada todos los días. Si no os sienta bien este tipo de alimentos, podéis usar
otros alimentos que desde un punto de vista botánico no son verduras, pero per se son frutos, como el calabacín, el pepino o la calabaza, que a muchas personas les sienta bien y que no tienen apenas calorías. Entonces, usar estos alimentos para hacer entender a vuestro cerebro que hay mucho volumen alimenticio, pero que realmente no tienen casi nada de calorías. ¿Ok? Por otra parte, aumentamos la cantidad, por favor, de proteínas. Es muy probable que si estáis comiendo 5 veces al día, no es por hambre fisiológico, será por hambre emocional. Y tenéis hambre porque no hay dentro de vuestra alimentación la suficiente cantidad de proteínas. Pensar que una dieta baja en proteínas va a revolucionar vuestra salud es estar totalmente equivocados. Sabemos ya que las dietas altas en proteínas sacian más a igualdad de calorías que las dietas que tienen menos proteínas. Pero si además, si nosotros nos enfocamos en alimentos como el pescado azul, la carne roja, el hígado de ternera, hígado de pollo, los riñones, etcétera, estamos aportando una cantidad enorme de alimentos que nos aportan todas las vitaminas del grupo B, todos los minerales, el magnesio, el selenio, el molibdeno para la metabolización de los sulfitos, que en demasiada alta cantidad pueden causar problemas a nivel intestinal. ¿Y qué tal de la vitamina K que obtenemos en el hígado de ternera, de la vitamina D que obtenemos en el hígado del bacalao? Y si hablamos de todos los demás micronutrientes como el cobre que ayuda a la ingesta o la absorción de hierro, todo esto lo obtenemos gracias a alimentos altos en proteínas. Meter en cada uno de vuestras comidas estos alimentos para llegar al final del día en una cantidad de 2,0 gramos por kilo de peso de proteína. Si sois obesos, entonces calcular esta cantidad en función de vuestra masa magra, porque es normal, si una persona pesa 350 kilos, no vamos a comer esta cantidad de proteínas, 700 gramos de proteína al día. Por eso es importante en personas con un IMC por encima de 27 de hacer este cálculo con vuestra masa magra. Veréis que si aumentáis en vuestro desayuno la cantidad de proteínas, comiendo carne roja, más huevo, con sal e incluso especias o pimienta para ayudar a hacer que estos platos sean más gustosos, que os resulten más gastronómicos, más palatables, vais a ver que quizá este almuerzo que estabais haciendo a las 11 de la mañana no lo estéis necesitando más o no lo estéis deseando más. Simplemente metiendo más proteínas en vuestro desayuno. Antes del desayuno, para activar vuestro ritmo circadiano, iros a andar al sol. Unos 30 minutos, andar al sol en ayunas, tomáis vuestro café o lo mejor es beberlo casi después, vais a andar en ayunas y si vivís en un sitio como el mío, en Andorra, donde hace -2 en invierno y no queréis hacerlo fuera, puedes tener entonces en vuestra casa una mini cinta o una epiléptica o una bici simplemente para activaros, para hacer vuestro cuerpo más sensible a la recepción de este mismo desayuno y hacerle más sensible a la insulina. Insulina que es necesaria que mantengáis lo más quieta posible a lo largo de vuestro día para poder cetoadaptaros cada vez más rápido. Estas 5 comidas, entonces, la primera, el almuerzo, la vais a poder eliminar con un desayuno alto en proteínas. Y ahora vamos a pensar con lógica. Partiendo de la base que las proteínas son el macronutriente que más van a saciar, ¿por qué no duplico lo que acabo de hacer en el desayuno para el mediodía? Si me está ayudando este desayuno a quitarme el hambre que tengo a las 11 de la mañana, ¿por qué no hago una comida similar a mediodía? Y no tienes que comer lo mismo que en el desayuno, puedes comer otra cosa, un pescado azul, algo que te sacie, que te aporte muchos omega 3, muchos minerales, muchas vitaminas. Y voy a echar sal encima de mi fuente proteica. Y verás que es muy probable que con esta comida que no tengas hambre para la merienda. Y es muy probable que llegues quizá con hambre para la cena, pero no un hambre tan emocional como lo tenías antes. ¿Sigues teniendo demasiado tiempo este hambre emocional? Puede ser entonces que te falte proteínas. Estás comiendo demasiada poca. O puede ser que te falte calorías. Puede ser que te está faltando aceite de oliva.
Puede ser que te está faltando comer alimentos altos en proteínas, pero también alto en grasa. Carne roja, magre de pato, pescado azul. Y puede ser que te falte también dos preciosos minerales a lo largo de tu día, el magnesio y el sodio. ¿Cuántas veces, David? ¿Cuántas veces, David, en estos años enseñando cómo hacer este tipo de alimentación combinado con ayuno y o entrenamiento, veo gente que tiene demasiado miedo a la sal? Gente teniendo miedo a la sal, consumiendo 5 gramos de sal al día, cuando en dieta cetogénica se tendrían que consumir 10 mínimo al día, incluso en una persona sedentaria. La sal es necesaria para la hidratación celular y es muy probable que a una persona a quien le falte sal en su nutrición cetogénica, carnívora o ayuno, tenga más ganas de dulce por la noche, ya que el cerebro tiene en toda su anatomía núcleos responsables de detectar la falta de sal en nuestro organismo. Y algo increíble que pasa es cuando a una persona le falta sodio, que es un componente de la sal, cloruro de sodio, el cerebro no sabe si falta sal o si le falta azúcar. Y es muy probable que si te falta sal, tu cuerpo pida azúcar por la noche. La sal se cubre muy fácilmente. Prefiero recomendar sal iodada por varias razones. La sal iodada nos va a aportar con apenas 3 gramos el 100% de requerimientos para el ser humano en iodina. Iodina que es necesaria para el correcto funcionamiento de la tiroides, la conversión de T4 a T3. El consumo de pescado azul también cubre esta iodina si no quieres consumir sal iodada por otra razón. Y la sal se puede perfectamente cubrir con agua de mar. 100 mililitros de agua de mar nos da aproximadamente 2,5 gramos de sal marina. Además del agua de mar, dar mucha cantidad de magnesio. Magnesio que si no está en una cantidad de 600 miligramos de magnesio puro en nutrición cetogénica, es muy probable que la persona tenga ansiedad, tenga problemas para concentrarse o tenga problemas para conciliar el sueño por la noche. Sueño, obviamente, que vas a conciliar si a primera hora de la mañana te expones a la luz solar sin lentes ni gafas. Y obviamente vas a tener sueño por la noche si durante el día pasas la máxima cantidad de tiempo al sol, debido al impacto de la luz ultravioleta de tipo B sobre tu retina y las radiaciones infrarrojas que mejoran la síntesis de melatonina por la noche. Partiendo de esta base, David, y para hacer una pequeña conclusión que os podáis llevar a casa, pasar de 5 comidas al día a 3 o 2 es subir su cantidad de proteína a 2,0 gramos por kilo de peso, subir su cantidad de sal a 8 o 10 gramos al día mínimo, usando la sal, usando el agua de mar, alimentos que ya llevan sal, y subir su cantidad de magnesio a una cantidad de 600-700 miligramos de magnesio elemental al día. Y si no lo sabéis hacer con la alimentación o no encontráis agua de mar en vuestro país, suplementarse en magnesio, que es uno de los únicos suplementos que recomiendo a absolutamente toda la población a partir de los 8 años, 7-7, a partir de un suplemento de bisglicinato, treonato, malato, N-acetiltaurinato, taurato, etcétera, que son magnesio que han demostrado atravesar correctamente tejidos como el tejido muscular, el tejido cardíaco o el tejido cerebral. Haciendo esto vais a poder básicamente pasar de 5 comidas al día a 2 comidas al día. Si a todo ello añadís el entrenamiento, una mejora de vuestros ritmos circadianos, vuestra vida cambiará para siempre. Mira, y hay otra cosa, ahora que estabas comentando el tema de la dieta cetogénica y los distintos factores que generalmente pueden permitir que una persona se adhiera fácilmente a una dieta cetogénica o pueden que más bien por el contrario no. Creo que uno de los factores principales también que evita que la gente se anime a hacer una dieta cetogénica es el tema del colesterol. Mucho se ha hablado, obviamente, bueno, hay también una industria brutal detrás del mundo de las estatinas, no nos vamos a meter en el mundo de las farmacéuticas, eso quedará para otra ocasión, pero sí me gustaría saber, o sea, sí me gustaría que la gente entendiese, primero, de que obviamente estamos, cuando hablamos de colesterol, estamos hablando prácticamente de la molécula de la vida, ¿no? Por algo se le llamará o se le conocerá como la molécula de la vida, de donde parte prácticamente toda la salud hormonal, tanto femenina como masculina, curiosamente parte del colesterol y la vitamina D, que luego por una parte nos aterra el colesterol, nos aterran las grasas y por otra parte nos escondemos del sol.
Pero bueno, como te decía, eso ya entraría para otra discusión. Pero sí me gustaría que la gente entendiese de que qué impacto tiene la dieta cetogénica sobre el colesterol y cuándo pudiese ser preocupante, porque si me gustaría enlazarlo con algo que habías dicho al comienzo de la entrevista, que es justamente que muchas veces la gente se enfoca en únicamente aumentar las grasas y las quieren aumentar a toda costa, es decir, metiendo grasas en cualquier forma, en cualquier tipo de alimento. Entonces, claro, allí pueden haber realmente, bueno, la gráfica de uno de los mayores estudios hechos en colesterol es como una sonrisa, es una U. O sea, ni tampoco ni tenerlo muy bajito es bueno, pero tampoco muy elevado va a ser lo mejor. Entonces siempre hay un rango ideal, por llamarlo de algún modo. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene la dieta cetogénica sobre el colesterol? Y realmente en qué deberíamos observar en un marcador como el colesterol cuando hacemos una dieta cetogénica? ¿En cuánto lo deberíamos tener? David, pregunta sujeto a debate y estoy seguro seguiremos con este debate hasta el final de nuestras vidas. Y está genial, está muy bien este debate, despierta mentes, este debate genera muchísima conversación y a día de hoy, en 2024, ya sabemos que el LDL colesterol no es un parámetro para evaluar el riesgo cardiovascular en una persona que hace nutrición cetogénica. Obsesionarse con un parámetro dentro de 45 otros en una analítica es literalmente sujeto a pensar de que quizá la industria farmacéutica esté pagando médico generalista, esté pagando la salud pública para recetar cada vez más estatinas. Y esto tiene mucha lógica, muchísima, como muchas cosas el gobierno está ahora financiando para recetar otros fármacos cuando realmente no se tendrían que estar o que recetarse en muchas personas en esta población. Cojamos el ejemplo de las estatinas. Estatinas, mecanismo de acción, inhibición de la HMG-CoA reductasa, inhibición de la producción endógena del colesterol. Las estatinas tienen muchos problemas. Si yo uso una estatina a largo plazo, disminuyo la síntesis de varias vitaminas, vitamina de tipo D, disminuyo la síntesis de hormonas, disminuyo la síntesis de moléculas que van a ayudar a la sensibilidad a la insulina, como el doble-col, por ejemplo, y disminuyo la síntesis de parámetros de hormonas, de moléculas que van a ser necesarias para la ganancia de masa muscular. Si yo abuso o estoy tratado por un médico que me está dando una dosis de estatina demasiado alta, voy a sufrir de dolor articular, de dolor muscular y de depresión, ya que me voy a convertir en una persona resistente a la insulina a largo plazo y me voy a convertir en una persona donde los niveles de colesterol dentro de mi cerebro serán tan bajos que voy a perder estas ganas, estas motivaciones, esta determinación que tengo y voy a perder este foco cognitivo. No todas las estatinas producen este tipo de efecto. Aquí estaríamos hablando de los efectos secundarios de las estatinas cuando están mal pautadas o en demasiada alta cantidad. Y hoy en día sabemos que este LDL colesterol alto en una persona que hace dieta cetogénica no siempre es sujeto a un aumento del riesgo cardiovascular. Y esto no me lo saco de la manga de mi camisa hawaiana. Esto me lo saco de recientes estudios publicados por Norwitz y colaboradores, Feldman y colaboradores, Sotomota y colaboradores, donde han explicado y definido claramente un nuevo fenotipo que llamamos los Lean Mass Hyperresponder o hiperrespondedores de masa magra. Estas personas suelen ser personas que hacen dieta cetogénica y o carnívora combinado con ayuno intermitente, que entrenan o no y que responden a la dieta cetogénica de la siguiente manera. LDL colesterol por encima de 200 miligramos por decilitro, triglicéridos por debajo de 60 y HDL por encima de 60 miligramos por decilitro. Esto se llama la tríada cetogénica que se debe a una explicación nueva dentro del mundo de la lipidología. Y ojalá todos los expertos, cardiólogos, expertos en lipidología, se leyeran estos estudios antes de seguir pautando medicamentos como las estatinas que pueden producir muchos efectos secundarios. Y esto lo explico en muchas de mis conferencias, en mi academia, etc.
La tríada cetogénica se debe a el modelo lípido-energía definido por Feldman y Norwitz, que explica lo siguiente. Cuando yo hago nutrición cetogénica, entreno o hago ayuno intermitente, aumento en mi hígado la llegada de ácidos grasos. Disminuyo la insulina, aumento la adrenalina, todo este cómputo hormonal crea un aumento de la lipólisis. Aumento de la lipólisis, que es cuando el tejido adiposo para los principiantes lanza sus reservas de energía, los triglicéridos, a la sangre. Cuando estos ácidos grasos y triglicéridos llegan al hígado, el hígado, en presencia de baja insulina, produce más VLDL. Este VLDL, Very Low Density Lipoprotein, es el precursor del LDL colesterol. Y la historia no para aquí. Cuando tengo más ácidos grasos que llegan a mi hígado, según este modelo lípido-energía, definido por estos investigadores, aumento la producción de HDL. HDL, que es un tipo de partículas que han demostrado aumentar la sensibilidad a la insulina y hasta tener impacto antiinflamatorio a nivel muscular y de tejidos. Acabamos con individuos con LDL, obviamente más alto que una persona que come carbohidratos, por encima de 160, 170, pero una muy alta sensibilidad a la insulina, ratios de colesterol increíble, altos niveles de HDL, bajos niveles de triglicéridos, que sabemos que a más bajo están los triglicéridos, más sensible la insulina es la persona y menos problemas tiene a la hora de procesar la glucosa y los ácidos grasos. Este 9 perfil de personas, los hiperrespondedores de masa magra o en inglés Lean Mass Hyperresponder, están generando mucha confusión en la salud pública a día de hoy, resultando en médicos generalistas que pautan estatina, rosuvastatina en altas dosis o cualquier otro tipo de estatinas para bajar este LDL colesterol cuando no tendría que estar bajado. Cuando una persona es simplemente una Lean Mass Hyperresponders y reacciona a la dieta cetogénica produciendo más LDL colesterol de la mano de una insulina baja, de la mano de una hemoglobina glicada en rangos que refleja las concentraciones de glucosa en sangre y de la mano de un correcto peso, un porcentaje de grasa bajito, una persona que no fuma, que no toma alcohol y que tiene un estilo de vida espectacular. Cuando un médico pauta estatina a esta persona, lo siento mucho, David, pero no está ejerciendo correctamente la medicina porque este mismo médico no está actualizado. Y esto no es un correcto ejercicio de la medicina integrativa. El médico no tendría que enfocarse en el LDL colesterol y no le tendría los gobiernos o la salud pública que autorizar a pautar estatina sin ver el resto de la analítica y preguntar a la persona lo que está comiendo. Personas están ahora buscando en gestionar su LDL colesterol sencillo. Las grasas saturadas son un grupo de grasa que más van a subir el LDL colesterol. Y esto no lo podemos negar, está en la evidencia científica. ¿Esto tiene que ser sujeto a problemas? No, no tiene que estar sujeto a problemas, pero una persona que hace dieta ceto y acaba con el LDL colesterol en 500 después de 4 meses de dieta ceto, tampoco es obligatorio y tampoco es necesario para el ser humano, por varias razones. Y por eso aquí no soy una persona sectaria quien va a decir en este vídeo que tener el LDL colesterol en 500, 600 no pasa nada, mientras los triglicéridos están bajos y el HDL está alto, no va a pasar nada. ¿Por qué? Bueno, por la siguiente razón. El LDL colesterol, no soy fan que esté por encima de 300 por varias razones. Razón 1, a pesar de no ingerir carbohidratos, una persona es sujeta al estrés. Cualquier persona en este planeta, salvo que vivas en una montaña con 3 cabras y que tu única preocupación del día es saber si la cabra va a dar leche. Si esta es tu única preocupación, bueno, pues obviamente podrías tener el LDL colesterol en 600 toda tu vida. Pero si no es así, cuando tú estás en el metro de Madrid, tienes cortisol. Cuando tú estás entrenando en ayunas, tu cuerpo produce cortisol. Cuando tú estás faltando de sueño, produces cortisol. Cuando tú has invertido
en cripto y no has recuperado los $10.000 que acabas de invertir porque te has creído el influencer, el cual pensabas que era el puto amo, pero realmente no, entonces esto te genera estrés. Y si te mudas y si tienes problemas con tu pareja, todavía más. Este cortisol genera en nuestro cuerpo varios problemas cuando está alto demasiado tiempo a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes. Uno, resistencia a la insulina. Dos, inmunosupresión. Y tres, producción de glucosa. Si yo produzco demasiado glucosa en mi cuerpo por este estrés, todos estamos sujetos a estrés, entonces habrá más alta probabilidad de que estos 500 miligramos por decilitro de LDL colesterol se oxiden. Entonces, si yo aumento la probabilidad de que este LDL colesterol se oxide, aumento la concentración de LDL oxidado y de LDL de tipo B, dos tipos de colesterol que sí han demostrado ser aterogénico, producir placa de ateroma, junto a la resistencia a la insulina. Partiendo de esta base, yo no abogo, David, para contestar a tu pregunta, a cantidades absurdamente altas de LDL colesterol, a pesar de hacer dieta cetogénica, por el riesgo que tienen estas partículas de LDL en no oxidarse. Entonces, si queremos seguir con esta nutrición cetogénica a largo plazo, nos gusta comer carne, nos gusta nuestro aceite de oliva, nuestros aguacates, nuestros quesos, espectacular, sensacional, pero entonces vamos a hacer unas modificaciones a nivel de la dieta para compensar estas subidas de LDL colesterol. Y esto probablemente lo hablaremos en el resto de la entrevista, pero pensar que el exceso de grasa saturada es necesario para entrar más rápidamente en cetosis es estar equivocado. Las cetonas van a subir disminuyendo los carbohidratos, aumentando las horas de ayuno y entrenando, sobre todo en ayunas. Si tengo una correcta exposición al sol durante el día, correcto sueño, voy a estar en cetosis sin necesidad de pasarse con las cantidades de mantequilla, de aceite de coco, de panceta, etcétera. Si yo tengo un ojo sobre la cantidad de mantequilla que pongo en mi café todos los días, de aceite de coco que pongo en mi café todos los días, si yo tengo un ojo sobre la cantidad enorme de frutos secos que quizá estoy ahora ingiriendo, es muy probable, es muy probable que mi LDL colesterol empiece a bajar, simplemente teniendo un ojo sobre la cantidad de grasas. Y sobre todo, si limito la cantidad de grasas saturadas, no exagerando en la mantequilla, el ghee, el bacon, etcétera, este LDL colesterol es muy probable que baje. Para hacerlo bajar todavía más, usar alimentos que han demostrado disminuir el LDL colesterol. Moléculas como, por ejemplo, el omega 3. Si yo hago un shift en mi alimentación y quito calorías provenientes de estas grasas exógenas, no digo dejarlas a cero, yo consumo mantequilla, yo consumo aceite de coco, pero no consumo 150 gramos al día, porque no quiero que mi LDL colesterol esté en 600. Sustituyo estas grasas saturadas por omega 3 que obtengo desde el hígado de bacalao, en muy alta cantidad, 100 gramos de hígado de bacalao, 10 gramos de omega 3 y pescado azul. Sensacional, estoy compensando lo que acabo de quitar sin necesidad de bajar las calorías. Por otra parte, antes de que hagáis este error en dieta cetogénica, privilegiar otra vez estos alimentos altos en proteínas. Enfocarse en comer más pescado azul, más carne roja, más carne blanca, más hígado de ternera. Porque si yo hago esto indirectamente, ya estoy cubriendo las grasas saturadas, ya que estos alimentos son muy ricos en grasa saturada. De tal manera, puedo disfrutar de una dieta cetogénica a lo largo del año, aumentando mi cantidad de omega 3 y vigilando la cantidad de grasas exógenas. Son estrategias de nutrición muy fáciles de entender y que dejamos muy claro con David en esta entrevista y que nosotros mismos aplicamos y que llevamos ya decenas de miles de alumnos aplicando nuestros conceptos. Hablaremos, supongo, después de la reintroducción de carbohidratos, que es esencial, absolutamente esencial para el control de este LDL colesterol. Mire, yo creo que aquí lo más importante, Phil, es de que justamente la persona, obviamente, al entender, primero, por una parte, la fisiología humana y por otra parte,
también comprender de que hay, bueno, lo mencionaba antes, ¿no? El negocio de las estatinas obviamente es uno de los negocios más grandes en las farmacéuticas. Entonces, claro, entender de que hay un interés por una parte y pues obviamente por otra parte hay desconocimiento. Al jugar ambos en el mismo campo, pues obviamente es mucho más complicado para una población general que no esté informada saber realmente hacia dónde tiene que atacar, ¿no? Si estás jugando en un equipo y no sabes hacia dónde tienes que meter gol, pues obviamente van a hacer contigo básicamente lo que quieran. Entonces, a mí sí me gustaría, tú has mencionado antes el tema del ayuno en un par de ocasiones, estamos hablando obviamente de la dieta cetogénica, pero sí hay algo que a mí me ocurrió, que seguramente estoy casi seguro que a ti te habrá ocurrido también, cuando yo empecé a hacer esos cambios en mi alimentación, sí es verdad que me di cuenta que al empezar a introducir alimentos muy densos en nutrientes, pues no quedaba primero, no quedaba espacio, o, como tú bien lo mencionabas, para todos esos antojos, para todos esos alimentos ricos en carbohidratos, y por otra parte, no quedaba espacio tampoco para la cantidad de comidas que venía haciendo. Tú antes has hablado de las 5, las 6 comidas. Hay gente a día de hoy, y me parece absurdo, ¿no? Que en las redes sociales se haya normalizado eso y luego personas como tú o como yo, que hacemos una o dos comidas al día, nos vean como un TCA, como si pudiésemos desarrollar un trastorno en la conducta alimentaria. Entonces me parece absurdo cuando de repente ves otros personajes, otros influencers, con la nevera, con todos los toppers para todas las 5 o las 6 comidas al día y eso sea completamente normal. Entonces, ¿qué ocurre realmente? Ya tú has hablado de la saciedad, pero ¿cómo se combina una dieta cetogénica y el ayuno? ¿Por qué el ayuno termina siendo consecuencia de aplicar esos cambios hacia una dieta cetogénica? De aumentar las grasas, aumentar las proteínas, disminuir los carbos, que te generan más saciedad y por consecuencia te llevan a un ayuno intermitente. Estoy feliz, David, que me preguntes esto, porque el ayuno intermitente y su práctica es una consecuencia fisiológica de la práctica de la dieta cetogénica. La dieta cetogénica optimiza el ayuno y el ayuno facilita la dieta cetogénica. Hablando en términos sencillos, debido a que la dieta cetogénica me va a saciar, ya entonces me desapego desde un punto de vista emocional de la comida, haciendo que pase muy fácilmente de 4 comidas al día a 2 comidas al día. Comida y cena o desayuno y comida, siendo mis únicas 2 comidas al día. Y el ayuno va a facilitar la dieta cetogénica, ya que el ayuno, si analizamos sus consecuencias fisiológicas, también produce cetonas. Es decir, que ambos potencian los efectos de cada uno. Cuando hago ayuno, potencio la síntesis de cetonas. Cuando yo hago dieta cetogénica, potencio la síntesis de cetonas. Y puede parecer increíble y paradójico, pero no comer resulta en que me ayuda a seguir con mis 2 comidas al día, en vez de añadir una nueva. Y por eso la paradoja del ayuno, pensar que comiendo menos se va a elevar mi apetito. Y es por eso que cuando recibimos en redes frases, haters, diciéndonos que hacer ayuno es tener un TCA, es justamente todo lo contrario. Es justamente todo lo contrario. Si yo me desapego emocionalmente de la comida, ¿por qué esto sería un trastorno? Ya que justamente estoy aprendiendo a que estaba ligado a esta comida con emociones. ¿Esto no es la definición de libertad? Entonces, ¿por qué esto se asimilaría a un trastorno? De hecho, es todo lo contrario, porque tengo más libertad y más control sobre mi decisión de comer o no comer. Creo que el ser humano tiene como objetivo en la vida de tender a la libertad, porque es la libertad que va a generar felicidad. Entonces, ¿por qué el ayuno sería un TCA? Ya que me enseña a ser más libre, libre de mis decisiones de comer o no comer. Mientras que si estoy sujeto a tener hambre cada 2 horas, esto quizá se relacione más con un TCA, ya que estoy en una cárcel de mi apetito. Por eso las dietas cetogénicas o carnívoras ayudan a desapegarse, a quitarse estas emociones vinculadas a la comida. Esto no quiere decir que hay que comer aire y comer pechuga de pollo y arroz blanco. De hecho, y las personas que hacen ayuno lo saben,
a que la comida no os sale igual cuando rompéis el ayuno, a que los sabores están potenciados cuando rompéis el ayuno. Cuando hace 10 años a lo mejor necesitabais comer un donete con mermelada para sentir esta explosión de sabor, ahora comer un trozo de carne roja con aguacate y sal es una explosión de sabor. La misma secreción de dopamina, serotonina y oxitocina secretada que hace 10 años cuando estabais comiendo un donete y mermelada de fresa. Y esto es la magia de la dieta cetogénica. La dieta cetogénica ha demostrado en el cerebro aumentar la sensibilidad de receptores al GABA, GABA, que es una molécula donde en deprimidos, personas ansiosas, se ven disminuidas sus concentraciones. Y de hecho, es por ello que hasta hay fármacos como la progesterona o la alopregnenolona que se dan en pequeñas dosis en personas deprimidas para subir estos niveles de GABA. La dieta cetogénica es una dieta que potencia el efecto del GABA sobre su receptor, dándonos más calma, dándonos más paz a nivel anímico, equilibrando mejor este equilibrio entre glutamato, una molécula que nos hiperactiva, que nos da mucha hiperactivación del sistema nervioso, con el GABA, una molécula que tiende a darnos foco cognitivo, a darnos paz cerebral. Por esta razón, las mujeres en el segundo parte del ciclo tienden a tener más serenidad, más paz, porque sube la progesterona, hormona GABAérgica. Fijaos que la naturaleza y la fisiología humana nunca miente. Estos conceptos son fijos. Partiendo de la base que aquí estamos razonando con fisiología humana, los profesionales de salud que insultan la dieta cetogénica y el ayuno como un TCA tendrían que repasar conceptos de bioquímica nutricional y fisiología humana y se darían cuenta que quizá en pacientes que tienen problemas a la hora de regular su apetito, exponerles más al sol, hacerles grounding, a que empiecen a entrenar y que enfoquen su alimentación en carne, huevo, pescado, hígado de ternera, etcétera, les ayude a desapegarse emocionalmente de la comida. Entonces, partiendo de esta base, la dieta cetogénica y el ayuno se coordinan entre sí. Uno potencia los efectos del otro. Y es probable que ya cuando estéis pasando de 5 comidas al día a 3 comidas al día, paséis a 2 comidas al día, no porque lo forzáis, sino porque para vosotros os resulta natural. Y podéis seguir haciendo 2 comidas al día toda vuestra vida. Y algunas personas pueden hacer una sola comida al día toda su vida. De la misma manera que mi pareja, Georgina, lleva 1 año haciendo una sola comida al día, resultado de sus analíticas recientes, todo está increíble y sigue teniendo la regla y no tiene hipotiroidismo. Y de la misma manera que yo mismo como una sola vez al día. Y David de la misma manera come el 95% de las veces, estoy seguro, una sola vez al día. Pero no porque lo forzamos, no porque estamos aquí enseñándonos en redes nuestra única comida del día y por hacerse los mongolos. No, no, si estamos aquí para simplemente enseñar que esto es totalmente factible y es reproducible. Lo que hay que saber hacer es diseñar correctamente su nutrición y la gestión del estrés, el sol a lo largo del día, para poder reproducir esas estrategias de nutrición. Y sensibilizaros a las personas que están ahora comiendo 5 comidas al día, que quizá esto no sea un comportamiento del todo ancestral y no sea un comportamiento del todo que respete la fisiología humana. El ayuno quizá respete más la fisiología humana que comer 5 comidas al día y solo haría falta, y me permites acabar con esto, David, que volvamos a hace 1.000.000 de años o medio millón de años, cuando el ser humano tenía que salir en ayunas haciendo sprints detrás de un elefante, de un mamut, de un oso, para matarle y cocinar su carne. Y quizá incluso tenía que hacer sprint en ayunas con menos 3 grados después de pasar 10 días sin comer. Y no tenía suplemento, ni tampoco tenía hormonas, ni tampoco tenía un tupper petado de arroz y pechuga de pollo. Partiendo de esta base evolutiva, volvamos a pensar, por favor, la frecuencia de comida al día. Quizás sea más evolutivo estar con 2 comidas al día que 5 comidas al día.
Sin duda el tema de la cantidad de comidas que hacemos a día de hoy es una invención moderna. Pues obviamente cambió todo también con la entrada de la revolución industrial, los horarios de oficina de 9 a 5, obviamente también muchas comodidades, la facilidad también de acceder a, pues, a cantidades absurdas de calorías prácticamente directamente a pocos metros de la casa. Todo eso empezó a alterar el contexto al cual nuestro organismo y nuestro cuerpo como especie estábamos acostumbrados. Entonces, claro, es curioso que a día de hoy nos parezca normal algo que básicamente hasta hace más de 100 años no era lo normal realmente, ¿no? Cambió un poco también con la introducción de la agricultura, pero bueno, eso sería ya también meternos en materia un poco más densa. Tú has hablado antes, Phil, has mencionado el magnesio, que lo recomendabas a todo el mundo a partir de los 8 años. Obviamente hay una deficiencia de magnesio, los suelos están depletados, eso hace que pues, todo lo que consumamos ya venga, bueno, ha perdido la mayor cantidad de minerales y de nutrientes, ¿no? Con respecto a lo que era ese mismo alimento en los antepasados. Entonces ya eso evita que estemos absorbiendo la cantidad de magnesio que necesitáramos, por lo menos de forma óptima. ¿Qué otros suplementos? Porque claro, dentro de siempre cuando se ve un tipo de dieta, un tipo de alimentación, generalmente se le ve como la panacea. Entonces, típico, quiero hacer dieta cetogénica y pienso que ya solamente por ser la mejor dieta que hay allí y que se puede adaptar a la mayor parte de la población, entonces no necesito nada más. Pero claro, hay el contexto del que hablábamos, que es que la vida moderna obviamente no nos permite acceder a todos los nutrientes que nos permitiría haber accedido en los antepasados porque todo lo hemos industrializado, lo hemos manipulado, lo hemos alterado, lo hemos modificado. Entonces, ¿qué suplementos pudieran considerarse dentro de una dieta cetogénica que sea interesante introducir? Gracias, David, por tu pregunta. Y en términos de optimización de la suplementación, suelo ser una persona bastante minimalista y voy a hablar también con bastante sesgo. Antes de esto, yo soy formulador en mi propia empresa de suplemento y desde los básicamente 17 años yo he estado obsesionado completamente con los suplementos. Me encerraba en farmacias, en tiendas de suplemento. Podía pasar 3 o 4 horas leyendo sobre las etiquetas con mi móvil, buscando el significado de cada uno de los ingredientes, tomando en foto el nutriente, teniendo una librería de muchos suplementos para básicamente hacerme mi propio stack de suplemento en casa. Veía los suplementos como una ayuda para potenciar mis capacidades cognitivas, mis capacidades de rendimiento cognitivo. Y claro, llegaba a un punto donde estaba hablando con las personas que estaban con las tiendas de suplemento, los farmacéuticos, y no sabían contestar a mis preguntas. Entonces, partiendo de esta obsesión, pues acabé obsesionándome con el mundo de la suplementación, investigando muchísimo sobre cada uno de los suplementos y acabé con mi propia empresa de suplementos a día de hoy, que estoy muy orgulloso de ella. Y es por eso que voy a contestar a esta pregunta con este sesgo que, por favor, tomar en cuenta. Sin embargo, todo mi discurso está basado en evidencia científica, en humanos y siempre con razonamiento fisiológico. Vamos a hacer aquí una diferenciación entre los 3 tipos de suplementación. Suplementación inteligente, que es una denominación que le he dado yo, en suplementos que se podrían tomar 7/7, 365 días al año. Suplementación terapéutica, que es una suplementación que se da para personas con patologías, con hipotiroidismo, con problemas digestivos, con enfermedad neurodegenerativa después de una lesión, y la suplementación deportiva, suplementación que ayuda a la mejora del foco cognitivo durante el entrenamiento, suplementación que ayuda a rendir mejor a altas intensidades. Y la pregunta que me está ahora haciendo David es una pregunta sobre la suplementación inteligente, es decir, la mínima cantidad de suplementos que sería útil para una persona a pie de calle que haga dieta cetogénica o cualquier otro tipo de alimentación. Muy sencillamente, 4 suplementos: colágeno, omega 3, vitamina C y magnesio. Dentro de estos 4 suplementos, uno no tiene por qué ser obligatorio o no tiene por qué estar tomado todos los días
es el omega 3. El omega 3 es un suplemento, un ingrediente que se encuentra en muy alta cantidad en el aceite de hígado de bacalao, que podéis comprar botellas de aceite de hígado de bacalao. También podéis encontrar este omega 3 en pescados azules, 2 gramos por cada 100 gramos de arenque, por ejemplo. Y por otra parte, este omega 3 lo podéis encontrar directamente en latas de hígado de bacalao. Si consumís el hígado de bacalao, 7 gramos de omega 3 para 100 gramos de producto, y si consumís el hígado de bacalao junto al aceite, para 100 gramos en total, obtenemos 15 gramos de omega 3, 13 gramos dependiendo de las marcas. Entonces, el omega 3, empezando con él, si no tomáis pescados azules, ni hígado de bacalao, ni aceite de hígado de bacalao, recomiendo una toma de 3 gramos diaria, ya que el omega 3 ha demostrado en humanos efectos cardioprotectores, sensibilizadores de insulina y neuroprotectores. Hasta es antidepresivo. Por otra parte, pasemos ahora al magnesio. El magnesio es muy sencillo de entender. Si yo hago dieta cetogénica low carb o carnívora, lo estoy eliminando mucho más que una persona que no hace este tipo de alimentación, ya que uno de los roles de la insulina es mandar la orden al riñón de retener los minerales en mi sangre: magnesio, sodio, selenio, yodo. Si hago ceto, ayuno, carnívora, bajo mis niveles de insulina, mi riñón ya no retiene estos minerales, lo elimino mucho más que mi vecino de al lado que come donuts, croissants y pan a mediodía. Partiendo de esta base que elimino más magnesio y partiendo de la premisa número 2, que el magnesio que yo tengo en mi alimentación no sabemos exactamente la cantidad exacta que se va a absorber a nivel intestinal, y os hablo en conocimiento de causa por tener un curso de magnesio de 6 horas y haber investigado en el magnesio desde 2013, partiendo de la base que no sabemos exactamente la cantidad de magnesio en cada uno de los alimentos, sí que sabemos que las semillas, los frutos secos son altos en magnesio, sí que sabemos que la carne y el pescado son buenas fuentes de magnesio, aunque con menos cantidad, pero no vamos a saber exactamente la cantidad de magnesio en los alimentos. Sí que están en unas tablas, pero no podemos pretender recuperar un déficit de magnesio únicamente con la alimentación, ya que no tenemos aquí una lupa microscópica para contar los átomos de magnesio en estos alimentos. Por otra parte, cualquier tipo de enfermedad aumenta la demanda de magnesio por nuestro cuerpo. Entonces, como las recomendaciones diarias de magnesio por los gobiernos son de 400 miligramos aproximadamente para hombres y 375 miligramos para las mujeres, nosotros, haciendo ayuno y o dieta cetogénica y carnívora, necesitamos más magnesio que el común de los mortales. Y prefiero recomendar una cantidad de 600 miligramos de magnesio para una persona que hace este tipo de alimentación. Para cubrir el magnesio, entonces hacerlo con agua de mar, que es muy rica en magnesio, 100 mililitros aporta aproximadamente 100 miligramos de magnesio, y un buen suplemento de magnesio, preferiblemente suplemento de magnesio en forma malato, treonato, orotato, N-acetiltaurinato, glicinato o taurato, que son formas que han demostrado absorberse de manera muy eficiente y mucho más que formas de magnesio inorgánicas como el óxido, el cloruro, el sulfato, el fosfato, etc. Los demás suplementos son el colágeno y la vitamina C. ¿Por qué la vitamina C? Si nosotros analizamos nuestra dieta en dieta ceto o carnívora, realmente no hay altas ingestas dietéticas de vitamina C. Y las personas que dicen que la carne cruda roja es alta en vitamina C, de momento, lo siento mucho, pero no tenemos absolutamente ningún estudio científico demostrando que la carne roja cruda, sin cocinar, nos aporte 500 miligramos de vitamina C o 200 o 100. Absolutamente ningún estudio. Partiendo de la base que tenemos estudios en humanos demostrando que para tomas de medio gramo de vitamina C o 1 gramo de vitamina C obtenemos beneficios cardioprotectores, antidepresivos, y para ayudar a la síntesis de colágeno, recomiendo la toma diaria de un suplemento de vitamina C de 1 gramo. Puede ser una vitamina C preferiblemente de forma liposomal, ya que la vitamina C liposomal no necesita transportadores ni en el intestino ni a nivel celular para absorberse dentro de los tejidos. Y el último suplemento es el colágeno, quizá el suplemento más debatido de todos los tiempos, muy sencillo de entender.
El colágeno ha demostrado en estudios en humanos, metaanálisis de estudio randomizado, tomando una cantidad de 10 gramos de hidrolizado de colágeno, no gelatina o colágeno tal cual, hidrolizado de colágeno, que son fragmentos de la proteína de colágeno, tomando en una cantidad de 10 gramos, reducir el dolor articular, reducir la inflamación intestinal, prevenir la aparición de arrugas. El colágeno sí se puede obtener desde el caldo de hueso, pero estamos en lo mismo que con el magnesio. ¿Cómo sabemos exactamente la cantidad de colágeno que hay en el caldo de hueso que me acabo de hacer? Pregunta número 2, ¿cómo vamos a pretender que el colágeno que hay en un caldo de hueso tiene la misma absorción que un hidrolizado de péptido de colágeno? De hecho, sabemos que el colágeno en un caldo de hueso no se absorbe de la misma forma que un hidrolizado de colágeno. Por otra parte, decir que el colágeno no se absorbe no es tener conocimiento de los últimos estudios que acaban de salir sobre los hidrolizados de colágeno. Cuando yo ingiero un hidrolizado de colágeno, no solo ingiero proteínas de colágeno o péptidos de colágeno, ingiero dipéptidos y tripéptidos que han demostrado atravesar tal cual la barrera intestinal y llegar a las células actuando ahí como inhibidores de ciertas proteínas como las metaloproteasas y actuar ahí ayudando directamente a la síntesis de colágeno. Partiendo de la base de todo lo que acabo de decir que los hidrolizados de colágeno no sirven no tiene sentido ni ningún tipo de fundamento fisiológico. ¿Cómo podríamos tener decenas de estudios en humanos demostrando los beneficios de los hidrolizados de colágeno para prevenir arrugas, reducir el dolor articular y la inflamación a nivel intestinal? Entonces, David, para resumir, esto es lo que defino la suplementación inteligente. 4 suplementos que se pueden tomar 7/7, 365 días al año para sus efectos neuroprotectores, cardioprotectores, sensibilizador a la insulina y antiinflamatorio a nivel intestinal. 10 gramos de hidrolizado de colágeno, 1 gramo de vitamina C liposomal, 3 a 4 gramos de omega 3 para la gestión del perfil lipídico, la sensibilidad a la insulina y la cantidad necesaria de magnesio, 600 miligramos. Y aquí tendríamos la suplementación inteligente que se puede hacer en dieta cetogénica, dieta carnívora o cualquier otro tipo de dietas. En dieta cetogénica añadiría uno más en las personas que no comen órganos, que es el complejo B. En una persona que no mete órganos, hígado de ternera, hígado de pollo, etcétera, no obtenemos la suficiente cantidad de vitamina B2 ni tampoco la suficiente alta cantidad de B7. Entonces, para compensar las altas demandas de nuestro cuerpo en dieta cetogénica en B2 y las altas demandas en nuestro cuerpo de vitamina B7, suplementar el primer mes en un complejo B podría ser de uso, ya que las personas en dieta cetogénica tienen muy altas demandas en vitamina B2, que se encuentra ¿dónde? En órganos. Por esa razón, durante el primer mes, un complejo B, preferiblemente que venga en forma metilada para la B12 y la B9, y ayudará a esta transición de alta cantidad de carbohidratos en la alimentación a dieta ceto. Si metéis órganos, corazón, riñón, hígado, este complejo B no es necesario. Lo repito, no es necesario. Y luego, David, obviamente, hay otros suplementos que pueden llegar aquí para optimizar una dieta. Y si la persona entrena, etcétera, etcétera. Pero prefiero ser minimalista en mis recomendaciones para no hacer pensar que la gente en dieta ceto se tenga que suplementar. Ya que si una persona sabe jugar con la correcta cantidad de pescado azul, de hígado de bacalao, de carne roja, de órganos, cubrir el yodo y la sal, meter agua de mar, exponerse al sol para la vitamina D, técnicamente puede llevar toda su vida así, sin suplementarse. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿deseo optimizar mi salud y estar compensando los posibles efectos del estrés que recibo todos los días? Bien, en este caso, la suplementación obviamente va a cumplir este papel. Mira, Phil, tenemos más de 1 hora y media hablando aquí de dieta cetogénica. Obviamente queda mucho, mucho material al cual realmente me gustaría meterme, pero creo que va a ser interesante si pudiésemos hacer una segunda parte para conversar, pues obviamente sobre dieta cetogénica ya más en objetivos más específicos, como puede ser perder grasa corporal, aumentar músculo
incluso hay mucha evidencia a día de hoy en cuanto a la dieta cetogénica, por ejemplo, contra enfermedades modernas, contra el cáncer, contra incluso con problemas a nivel de salud mental, ansiedad, depresión y estrés, diabetes tipo 2, que ya lo has comentado. Y sería interesante hacer una próxima parte abordando todos esos temas que de repente nos están quedando por fuera, porque sé que, bueno, tenemos un programa juntos, se llama Cero Tu Keto, y quería, para finalizar, obviamente, muchas de las cosas que hemos mencionado aquí el día de hoy, lo ampliamos, son una cantidad de horas absurdas lo que contiene ese programa, de verdad que es brutal lo que hemos hecho allí. Es prácticamente un programa para, tanto para una persona que no sabe nada y quiere iniciarse en el mundo de la dieta cetogénica, de allí el nombre de Cero a Keto, o para una persona que ya está iniciada y quiere llevarla al próximo nivel. Yo quisiera que, bueno, a modo de cierre también para esta entrevista, seas tú quien nos cuente un poquito de qué se trata ese programa de Cero Tu Keto y sobre todo qué se van a encontrar allí, qué pueden esperar de ese programa. Pero tu keto será tu aliado si eres principiante, intermedio o avanzado en dieta cetogénica y la quieres optimizar. Pasaremos sobre todos los fundamentos de la dieta cetogénica optimizada desde un punto de vista mediterráneo, la suplementación en detalle con diapositivas basada en la evidencia científica en dieta cetogénica y además el uso del ayuno intermitente tanto para deportistas que para mujeres, cuántas horas tiene que ayunar una mujer, si es menopáusica, premenopáusica, si la mujer es deportista, si la mujer está básicamente en búsqueda de ganancia de masa muscular. Y por otra parte, pasaremos sobre todos los minerales, todas las vitaminas, cómo cubrirlo en dieta cetogénica y una parte muy importante que es sobre la gestión de los efectos secundarios. ¿Qué pasa, Phil, si me eleva el LDL colesterol después de hacer dieta ceto? Phil, tengo la glucosa en 120 o 110 después de hacer dieta ceto o la hemoglobina glicada en 5 o 6. ¿Qué significa esto? Todo esto lo veremos en la parte de management de efectos secundarios, sobre cómo cubrir los minerales, las vitaminas y gestionar todos estos efectos secundarios a largo plazo en dieta cetogénica. Y es por eso que uno de los pilares de este curso es la parte de David de entrenamiento, que dejaré a David explicar su parte justo después de la mía. Una parte fundamental de Zero to Keto es la reintroducción de carbohidratos, donde enseño ahí el por qué, el cómo y el cuándo reintroducir carbohidratos en cualquier tipo de individuo. Una persona que acaba de empezar una dieta cetogénica, un deportista que quiere mejorar su rendimiento, una mujer que está ahora con hipotiroidismo, con amenorrea y que quiere aprender a lo largo del año a ciclar sus carbohidratos en función de las estaciones o en función de su semana, usando los carbohidratos en función de la intensidad, volumen y frecuencia de su entrenamiento. Zero to Keto es una transición para hacer keto estándar a hacer keto de forma optimizada. Y David tiene una parte en Zero to Keto espectacular de entrenamiento y vas a alucinar con la calidad de la información del entrenamiento y cómo combinarlo en dieta cetogénica en Zero to Keto, que es presentado por David, que me ha alucinado. Mira, sin duda, Phil, si yo puedo dar mi opinión, creo que es el programa que yo hubiese querido tener en el momento en el que empecé tanto mi travesía por recuperar mi salud, como una vez recuperada mi salud, que obviamente la dieta cetogénica y el ayuno fueron de mis principales herramientas para recuperar mi salud. Y sin duda el programa que hubiese querido tener luego, incluso para mejorar mi condición física, para optimizar justamente todo lo que era mi metabolismo, mi composición corporal y obviamente mi salud. Sin duda allí está, creo que es el programa, creo no, estoy seguro de que es el programa más completo que hay allí fuera en dieta cetogénica, ayuno y entrenamiento, porque además confluyen todos los tres principales pilares que necesita una persona para tener una buena salud y un buen estado físico. Y lo que tú decías, adjunto también de que, bueno, básicamente es un programa diseñado para llevar de la mano a una persona, sea que tenga conocimiento o sea que no tenga conocimiento. Realmente a día de hoy se me escapa la cantidad de horas que tiene el curso, pero es una barbaridad. Además que 20 horas de curso y el resto de Q&A. Llegaremos a más de 30 quizá.
Ha sido una completa barbaridad, de verdad, la cantidad de testimonios además que tenemos de personas que han pasado allí, ya son cientos las personas que han pasado por allí y que además al acceder al programa también tienen acceso pues a la comunidad que estamos creando de personas justamente que ya están pasando, sea que estén atravesando esa transición de venir de una dieta prácticamente dependiente de la glucosa a una dieta cetogénica, como esas personas también que ya tienen tiempo en una dieta cetogénica y han querido llevarlo al siguiente nivel. Así que si estás viendo esta entrevista, en el momento en el que la estás viendo, sea cual sea la plataforma a través de la cual nos estés viendo, nos estés escuchando, debajo te voy a dejar el enlace para que justamente puedas formar parte también de esa comunidad de Cero Tu Keto, realizar el programa y obviamente acompañarnos en lo que tanto Phil como yo vamos a seguir aprendiendo en cuanto a ayuno, dieta cetogénica y entrenamiento. Así que nada, Phil, yo quiero que seas tú pues quien se despida de esta entrevista. Dejo pendiente una segunda parte porque realmente nos han quedado muchos temas sin trabajar, pero tampoco la idea era tener que meter tanta información en una sola entrevista, en una sola sesión, y pues ahí van a tener también el programa de Cero Tu Keto para quien quiera ampliar desde ya, que tome acción, que vaya y haga clic en el enlace y se puede inscribir desde ya en el programa. Va a tener acceso inmediato tanto al programa, a todas las horas que están disponibles, como a la comunidad de WhatsApp. Así que quiero que seas tú, Phil, quien se despida, quien recuerda obviamente a todas las personas que te están viendo y te están escuchando dónde pueden seguir aprendiendo de Phil Hugo y nada más. Agradeciendo siempre, David, todas las oportunidades que tú me ofreces, siempre con profesionalismo. Deseo a todo el mundo tener un compañero como David, con todo lo que estamos emprendiendo, de corazón, lo digo públicamente, lo diré siempre. Ojalá os deis cuenta y ojalá os encontréis en persona con David y podáis un día comunicar con él, que es una persona fantástica y ya llevo muchísimos años y personas tan sostenible pocas veces yo me he encontrado y espero un día que podáis conocer a David en personas porque os va a valer la pena y quizá incluso cambiar vuestra vida. Me hubiera gustado ver esta entrevista cuando empecé con dieta cetogénica en aquel 2011, donde no sabía entrenar, pensaba que comer pasta me iba a hacer bien antes de entrenar y no sabía absolutamente nada de todos los beneficios del ayuno o de las cetonas en el cerebro. Espero que esta entrevista os haya podido elevar desde un punto de vista anímico y también aportar muchas semillas o despertar muchas mentes para poder mejorar vuestra nutrición, mejorar vuestro estilo de vida, porque vuestra nutrición es vuestro aliado, es vuestra puerta de entrada a vuestra libertad. Y una vez entendáis la capacidad que tiene la nutrición y el ayuno para darnos más libertad, acabaréis con más felicidad por tomar mejores decisiones con vuestras familias, con vuestro trabajo, con vuestro entrenamiento y acabando con mejor salud, seréis mejor persona. Gracias, David, gracias a todos vosotros por haber estado aquí estas 2 horas y nos vemos en la siguiente. Un abrazo intergaláctico, os quiero mucho. Un abrazo y bueno, a quien se atreva, a quien tome acción y nos veremos seguramente dentro del programa Cero Tu Keto. Un Nos abrazo vemos en Cero enorme. Tu Keto. Chao, chao. Un abrazo.